El inicio de las comunicaciones ópticas se escala a 1966, donde Cao y Hoffman presentaron un artículo que proponían utilizar la luz para transmitir información a través de una fibra de sílice. Pero también en la década de los 80, Telefunken transmite una patente para la utilización de un láser semiconductor acoplado a una fibra de vidrio y a un fotodiodo para transmitir señales de micrófono. De ahí es importante entonces ahora entender que hay los dispositivos emisores de luz, que son parte de los sistemas de comunicaciones ópticas. Básicamente, un dispositivo emisor de luz lo que hace es convertir una señal eléctrica en una señal luminosa, emitiendo un haz de luz. Y aquí hay varios tipos. El primer tipo es el LED, que agarra una corriente funciona con una corriente de 50 a 100 miliamperios, son de velocidad lenta, solo se pueden usar en fibras multimodo. Su uso es fácil porque simplemente conectarlo polarizado en forma directa con un resistor que regule su corriente, y su tiempo de vida es muy grande y son sumamente económicos. El problema de este LED es que no tiene las características de monocromo ni de luz coherente. Entonces no son muy llamativos para los procesos de telecomunicaciones. Por otro lado, eh, la energía luminosa emitida por el LED, como ya les dije, es proporcional al nivel de corriente de la polarización del diodo. Todos ustedes que han trabajado con algún diodo se han dado cuenta que si variamos la cantidad de corriente que circula por él, su luminancia aumenta o disminuye. Es una fuente de luz con emisión espontánea o natural, o sea, no es coherente. Algo interesante del LED es que aunque nosotros veamos una luz roja, posiblemente esa luz roja que estamos viendo no tiene la misma, no es una sola frecuencia, sino que es la suma de varias frecuencias. Hay LEDs de superficie que emiten luz a través de la superficie de una zona activa únicamente, y hay LEDs de perfil que emite a través de la sección transversal. Este tipo es el más direccional. O sea, hay LEDs que son más direccionales y otros que no. Por otro lado, tenemos los diodos láser de características semiconductoras. Son diodos que utilizan una corriente entre 5 y 40 miliamperios. Esos son muy rápidos para accionar, se usan en fibras monomodo y multimodo. Su uso ya es más complicado a la hora de instalarse. Su vida útil no es tan larga como la de un LED, pero sí se puede decir que son más costosos, aunque ahora ya los costos han bajado, pero también según la calidad del LED es costoso. Tienen algunos problemas de funcionamiento, por ejemplo, el calor que se genera en ellos por la alta densidad de corriente implica factores térmicos sobre semiconductores que pueden provocar su variación, y la vida media supera las 108 horas. Eso sí, es una fuente de luz coherente, es decir, que de emisión estimulada, porque es tipo láser, con espejos reflejantes, tiene o se forman en una cavidad resonante, lo cual sirve para realizar la retroalimentación óptica, así como el elemento de selectividad, igual fase y frecuencia. En otras palabras, monocromo, coherente, y lo que se describe es cómo se genera un láser. La emisión del diodo LED es siempre en perfil. Estos tienen una corriente de umbral, y a niveles de corriente arriba del umbral la luz emitida es coherente, y a niveles debajo de ese umbral la luz es incoherente, o sea, se asemeja a un LED corriente. Entonces, por eso es muy importante mantener los parámetros de alimentación que el fabricante nos establece. Como las características de los espejos son funciones tanto de la temperatura como de la operación, las características de potencia óptica, corriente, de polarización en función de la temperatura, puede sufrir cierto tipo de envejecimiento. O sea, recordemos que como es un semiconductor, la temperatura va a irlo deteriorando y también puede variar sus parámetros de funcionamiento. En esta filmina podemos ver los espectros luminosos de un LED y de un láser. Notemos cómo el espectro de un láser hay un ancho de banda más agudo,
lo cual nos permite tener una mayor sensibilidad o una mayor disponibilidad de una frecuencia única con la cual vamos a trabajar. Y eso nos va a permitir tener un proceso de mayor fidelidad a la hora de hacer transmisiones y también a la hora de poder recibir los datos al otro extremo de la fibra. También pueden darse cuenta cómo la potencia es más alta en un LED láser. Por otro lado, tenemos los receptores de luz. Aquí podemos hablar que un receptor de luz hace el efecto contrario de un emisor de luz. El emisor recibe electricidad y lo convierte en luz para emitir fotones, mientras que un receptor de luz lo que hace es convertir la energía luminosa que recibe de la señal y la convierte en señales eléctricas aptas para ser procesadas en sistemas electrónicos. Aquí hay dos tipos de LED. Se habla del PIM, que es un semiconductor intrínseco, un semiconductor positivo con semiconductor intrínsecos, es decir, sin impurezas, con un semiconductor negativo y el receptor de avalancha APD. Aquí también podemos hablar en forma general que ellos se limitan a obtener una corriente a partir de la luz modulada, y eso es importante, la luz llega modulada, entonces con respecto a esa modulación ellos determinan una corriente o generan una corriente. Esta corriente es proporcional a la potencia recibida en la iluminación y por lo tanto a la forma de onda de la señal que ellos recibieron modulada. Se fundamenta en el fenómeno opuesto a la recombinación, es decir, en la generación de pares electrón-hueco a partir de los fotones que les llegan. O sea, los fotones llegan, atraviesan el material, que muchas veces es transparente, y generan en la banda de valencia, generan el desprendimiento de electrones y así se generan las corrientes eléctricas. Los detectores PIN, su nombre viene, como bien dice, de que se componen de la unión PN, porque es un diodo semiconductor, son tipos de fotodiodo. Esta unión se intercala con una capa de material intrínseco, lo cual mejora la eficiencia del detector. Se utilizan principalmente en sistemas que permiten una fácil discriminación entre posibles niveles de luz y en distancias cortas. Mientras que los detectores APD también son fotodiodos de avalancha, con fotodetectores que muestran, aplicando un alto voltaje en tensión inversa, o sea, hay que polarizarlos inversamente con una alta tensión, un efecto interno de ganancia de corriente aproximadamente de 100, debido a la ionización del impacto de los fotones. Este es el efecto de avalancha. El mecanismo de esos detectores consiste en lanzar un electrón a gran velocidad con la energía suficiente contra un átomo para que sea capaz de arrancar otro electrón, lo que se denomina el efecto avalancha. Esos detectores se pueden clasificar en tres tipos. Hay detectores de fabricación de silicio que presentan un bajo nivel de ruido y un rendimiento de hasta el 90%, trabajando en primera ventana o primer cuadrante. Requieren alta tensión de alimentación, entre 200 y 300 voltios. Estamos hablando de los APD. También hay fabricados en germanio, que son aptos para trabajar en longitudes de onda comprendidas entre los 1000 y los 1300 nanómetros y con un rendimiento del 70%. Y finalmente tenemos los de compuestos, o sea que son mezclas de impurezas o semiconductores, que esos trabajan normalmente en el cuadrante, en los grupos 3 y 5. Por otro lado, los fotodetectores se consideran aptos para trabajar en telecomunicaciones si tienen alguna de esas características, o más bien si tienen las tres características. La corriente inversa en ausencia de luz debe ser muy pequeña para así poder detectar señales ópticas muy débiles, o sea, una alta sensibilidad. Rapidez de respuesta, un gran ancho de banda para poder leer ampliamente, y el nivel de ruido generado por el propio dispositivo ha de ser mínimo. O sea, el dispositivo tiene que ser extremadamente estable. Más allá de eso, hablemos ahora de que un sistema de comunicación óptica.
Un sistema de comunicación óptica tiene por objetivo transmitir la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, pero con las condiciones de la luz, las condiciones de los medios, permite una alta velocidad que, que logra manejar los niveles de información que tenemos hoy. Ahora, ¿qué es lo que conforma en gran escala o grandes bloques un sistema de comunicación óptica? Bueno, un transmisor óptico es el que inyecta la señal lumínica modulada, un canal de transmisión, que es por donde va a viajar en forma confinada la luz modulada que lleva la información establecida, un receptor, que es el que va a convertir esa luz modulada, la va a darle la vuelta y la va a pasar a elementos eléctricos para ser procesada posteriormente. Y muchas veces, dependiendo de la distancia, la tecnología usada y todo, es necesario los repetidores de señal, porque los canales provocan pérdidas a larga distancia. Entonces, esto lo que hacen es agarrar o tomar una señal que ya viene disminuida, debilitada, la lee, la restaura y la vuelve a emitir para que pueda llegar al siguiente repetidor o a su punto donde va a estar el receptor, el RX. Aquí podemos ver en pantalla un diagrama a bloques de un sistema de comunicaciones ópticas. El primer bloque al lado izquierdo es un transmisor óptico. El transmisor óptico incluye la fuente de información análoga, o digital, el circuito modulador y la fuente óptica, es decir, el suplidor de la información que tengo que transmitir, el sistema que la va a codificar y la va a modular, ponerla en el emisor, o sea, los diodos láser, por ejemplo, para que pueda ser transmitida. Tenemos un canal que induce ruido y hay distorsión por las propiedades físicas de este material, incluyendo la distancia. Los repetidores reciben la señal atenuada. Vean que ahí en el puro centro hay un repetidor, él recibe una señal dañada y la vuelve a cuadrar, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, y hace una retransmisión, lo cual quiere decir que un receptor debe tener una entrada que es un receptor óptico, tiene un proceso de restauración, podemos hablarlo muy fácilmente, un Smith trigger, obviamente eso es un término muy englobante, y después va a tener una salida que es a través de otro transmisor óptico, para que esto llegue al receptor óptico, donde hay un fotodiodo, que es un detector, o los sistemas más avanzados, y va a hacer el proceso inverso. Va a agarrar esa luz y la va a convertir, la va a demodular, la va a decodificar y nos va a brindar una señal apta para ser procesada. Recordemos que es el término modulación. Modulación es variar algún parámetro de la señal portadora de alta frecuencia en función de la señal de banda base. ¿Qué es la banda base? La información que yo quiero meter. O sea, yo agarro por así decirlo, yo tomo la luz, el encendido del LED, que sería permanente, y lo modifico con respecto a la señal que me está entrando. Entonces, me va a mandar una serie de pulsos o intensidades de luz, que es lo que voy a hacer transmitido. Esa es la modulación. Las señales de banda base o la banda original de frecuencias generan las diferentes fuentes de información. Por lo general, se prestan para la transmisión directa a través de un canal ya establecido. Por esta razón, a menudo se deben modificar considerablemente para facilitar su transmisión. Muchas veces los sistemas de modulación tienen que ver inclusive con las distancias para poder decir cuál es más apto según la distancia y según el canal sobre el cual se va a transmitir. Otra parte importantísima es el desarrollo de los sistemas de comunicaciones ópticas. Ellos fueron desarrollados en diferentes generaciones. La primera generación se desarrolló a los mediados de los años 70 y esa contaba con fibras ópticas multimodo y operaba con luz en longitudes de onda alrededor de 0.85 micrómetros. Esa fue ampliamente utilizada por el alto potencial de transmisión de información que tenían los primeros sistemas ópticos. Era algo innovador en su momento. Y después llegó la segunda generación, que hablamos del año 1982, y que hasta el día de hoy continúa funcionando.
Esta utilizaba longitudes de onda de 1.3 micrómetros. Incorporó este cambio, permitió una distancia de transmisión más grande, o sea, podíamos transmitir más grande. Eso quiere decir que ocupaban menos repetidores en el trayecto de la señal, se volvía más barato entonces. Y estos sistemas operan con fibras ópticas monomodo. La tercera generación, 1985, también utilizaba fibras ópticas monomodo, solo que a longitudes de onda cercanas al 1.55 micrómetros, y la atenuación en las fibras de silicio es mínima a esa longitud de onda. Se están jugando con las mejoras en la fibra, ¿verdad? Que ya hablamos de silicio, tecnologías que se aplicaron para purificación, y también está hablando con el juego de la parte física que ellas proporcionan. Llegó la cuarta generación. La cuarta generación utiliza técnicas ópticas coherentes. Todas estas generaciones emplean para mejorar su rendimiento técnicas de multicanalización y componentes en tecnología de óptica integrada. Ahora, ¿de qué estamos hablando? La transmisión óptica coherente es una técnica que utiliza la modulación de la amplitud y la fase de la luz, así como la transmisión a través de dos polarizaciones, para permitir el transporte de información considerablemente mayor a través de un cable de fibra óptica. Cuando se utiliza el procesamiento de señales digitales, tanto en el transmisor como en el receptor, la óptica coherente ofrece mayores velocidades de transmisión, mayores grados de flexibilidad y los sistemas de línea fotónica más sencillos. Eso quiere decir que hay menos repetidores, por ejemplo, y un mejor rendimiento óptico. La tecnología óptica coherente tiene atributos claves. Algunos de ellos son la corrección anticipada de errores, FEC, de ganancia de alta condensation SOF, que permite que las señales atraviesen distancias más largas a la vez que requiere una menor cantidad de puntos de regeneración. Acordémonos que todo esto va acompañado de una serie de componentes electrónicos, ¿verdad? Y sistemas electrónicos diseñados con ciertas capacidades superiores. Una conformación espectral que proporciona una gran capacidad a través de, vamos a ver si me sale bien la pronunciación, Reconfigurable Optical Absorb Mixplexer, o en letras ROAD, ROADM, que son multiplexores de inserción óptica reconfigurables. Y esos se ponen en cascada, lo que proporciona una mayor eficiencia espectral para supercanales. También tiene una programabilidad, lo que significa que la tecnología se puede adaptar para una amplia variedad de redes y aplicaciones, y la misma tarjeta puede soportar múltiples formatos de modulación o diferentes velocidades en baudios, lo cual permite a los operadores elegir entre una gran variedad de velocidades en la línea, y esto permite que el sistema sea muy flexible y poder adaptar el mismo equipo sin tener que deshacernos del equipo y montar nuevo equipo en el proceso. Los sistemas análogos de comunicaciones ópticas son aquellos cuya señal de entrada es una función continua del tiempo, por ejemplo, audio, video, variaciones continuas de algún proceso físico, por ejemplo, presión o temperatura. Las señales de audio y video, por ejemplo, generalmente se modulan en AM, en FM o en PM. Esas señales modulan la intensidad luminosa en la fuente, ya sea de manera directa, haciendo variar la corriente a través de un diodo láser, o bien utilizando moduladores externos. En el extremo del receptor, la señal se detecta, amplifica y demodula. El filtro pasabandas permite seleccionar únicamente las frecuencias útiles de la señal. En un sistema de comunicaciones analógico, el objetivo es transmitir una señal sin distorsión significativa. Eso quiere decir que la forma de la señal a la salida del sistema debe permanecer como una réplica de la original. ¿Qué ventajas presenta este sistema? Requiere un ancho de banda menor que los sistemas digitales, la alternativa de bajo costo cuando las distancias de enlace son cortas y la banda de la señal a transmitir no exceden los límites de atenuación y dispersión. Estos dos efectos son acumulativos al aumentar la longitud
L del enlace de la fibra, la potencia óptica que se detecta decae de manera exponencial al aumentar la longitud, mientras que el ancho de banda de la fibra limitado por la dispersión es inversamente proporcional a la longitud. Ahora, dentro de la rama de los inconvenientes tenemos que el ruido y la dispersión de la fibra limita el ancho de banda de la transmisión. La atenuación de la fibra hace que la señal recibida sea débil y podría no ser discernible del ruido. Aquí la amplificación es inútil porque si amplificamos y hay ruido, amplificaremos también el ruido. La dispersión en la fibra, el ancho de banda de la transmisión está limitado y las señales de alta frecuencia se atenúan más que las de baja frecuencia, lo que resulta en una distorsión de la señal. Una señal analógica con distorsión elevada puede ocasionar la pérdida total de la información. ¿Cómo alcanzamos el máximo rendimiento en este sistema? Bueno, primero que todo, la atenuación en la fibra debe ser lo suficientemente pequeña de manera que la potencia óptica detectada sea mayor que la sensibilidad del detector. El ancho de banda de la fibra está limitado por la dispersión, debe ser mayor que el ancho de banda de la señal. El parámetro más importante es la evaluación del desempeño de un sistema de comunicaciones ópticas análogo. Se denomina la relación de señal-ruido en la detección SNR. Y aquí podemos hablar que el SNR se define como la relación entre la potencia promedio de la señal detectada y la potencia total de la fuente de ruido. Según la fórmula que se ve para el cálculo del SNR, P es la potencia promedio que incide en el detector, R la responsividad del detector y es la corriente promedio generada por el detector, la ID es la corriente de oscuridad del detector, delta F es el ancho de banda de detección, es decir, el ancho de banda sobre el cual se debe considerar el ruido. La temperatura absoluta normalmente son 300 Kelvin, que es la constante de Boltzmann, y RI es una resistencia de carga en serie con el fotorresistor. Para alcanzar el máximo rendimiento, también la fuente luminosa y el detector deben ser de alta linealidad, utilizar factores de modulación grandes, una potencia óptica mayor, para eso se utilizan diodos láser, debe limitar la no linealidad de los dispositivos utilizados, para eso se emplea la modulación de portadoras eléctricas en amplitud, duración y posición de pulsos. Esto permite que la transmisión se asemeje a una comunicación digital, ya que se transmiten pulsos que pueden ser regenerados a la salida del sistema. Un ejemplo de esto son los sistemas de comunicación ópticas analógicas que se utilizan en redes de distribución de televisión por cable, en la que al sustituir el cable coaxial por fibra óptica se ha logrado minimizar el número de repetidores en el trayecto de la señal. Así como hay sistemas analógicos, también tenemos el sistema digital, en el cual la fuente de información debe estar en algún formato de señal digital. Las señales digitales se obtienen mediante el muestreo, cuantificación y codificación de señales análogas, o bien son señales de naturaleza discreta como los datos de una computadora. En un sistema digital de transmisión óptica, las ventajas son la mayor calidad de transmisión que ofrece, un mayor volumen de transmisión de información, mejoras en el ruido y la distorsión a lo largo de las transmisiones, que en señales analógicas tienen un número infinito de valores, mientras que la parte digital está estipulado entre dos valores finitos, ¿verdad? Eso ayuda a mantener la señal original, así como la intimidad de la comunicación, es decir, que al estar codificada es más fácil proteger el mensaje que se ha sido enviado. Pero del lado de las desventajas tenemos que ocupa un mayor ancho de banda y una sincronización de pulsos, lo cual requiere un circuito complejo y por lo tanto de una elevación en el costo de la instalación de un sistema digital. Definamos qué es multicanalización. La multicanalización se refiere al aumentar el volumen de transmisión de información de manera que se aproveche mayormente la capacidad del canal. Actualmente la fibra óptica es el medio más adecuado para transmitir señales en frecuencias elevadas. Aquí podemos ver un diagrama de una multicanalización por divisor de tiempo. En una sola fibra se pueden transmitir muchas señales digitales multicanalizadas temporalmente. Cada canal puede transmitir sus datos en un instante de tiempo previamente asignado.
La asignación de los tiempos para cada canal sirven en la recepción para identificar la fuente que envía el mensaje. La multicanalización temporal, TDM, o sea, Time Division Multiplexing, puede hacerse bit por bit o bien en forma de paquetes que incluyen códigos de señalización y de identificación de fuente. Los transmisores digitales de varias fuentes de 1, de 2, de n, por como se ve en el gráfico, se intercambian en tiempos predestinados. El tiempo es en realidad un simple interruptor que va conmutando cíclicamente ese interruptor. Tiene n entradas y una salida, o sea, es un multiplexor. El tiempo que toma transmitir una señal en cada canal se llama tiempo de trama. Los sistemas TDM tienen el mérito de ser los primeros en ofrecer una gran capacidad de transmisión de información digital, por lo que se adoptaron también para ser utilizados en enlaces de fibra óptica. Sin embargo, dado el desempeño de los nuevos dispositivos ópticos o de óptica integrada, es posible que los sistemas TDMA sean sustituidos en un futuro no muy lejano por sistemas WDM, que revisaremos en la siguiente filmera. Aquí podemos ver en el diagrama básicamente cómo hacemos una multiplexación de las entradas de 1, de 2 a de n para hacer la transmisión y se hace una demultiplexación en el otro lado a la hora de la salida. Lo importante es que deben estar sincronizadas. Cuando tenemos multicanalización por división de tiempo, podemos hablar que todavía es usada ampliamente. Tiene limitaciones en cuanto a la velocidad de transmisión, porque depende de la velocidad que tienen la capacidad de conmutar los circuitos electrónicos para realizar los procesos de selección e inserción de la información por partes en los medios de comunicación o en lo que se llamaría la trama digital. Después tenemos la multicanalización por división de longitud de onda, o WDM. La multicanalización por división de longitud de onda consiste en la transmisión de dos o más flujos de información simultáneos sobre una misma fibra, en el mismo sentido o sentidos opuestos, utilizando distintas longitudes de onda en cada caso. Aquí en el diagrama de bloques se muestra este tipo de multicanalización. Las señales provienen de diferentes fuentes de luz con diferentes longitudes de onda. El multicanalizador y desmulticanalizador son acopladores ópticos y los detectores son independientes, uno para cada longitud de onda. Es decir, la fuente de información 1, la fuente de información 2 y la fuente de información n van en fuentes de luces independientes y cada una de esas fuentes de luz está seteada a una frecuencia específica y eso es lo que posteriormente metemos al multiplexor, va por el canal, sale en el de multiplexor y los detectores, hay un detector que está sincronizado con cada una de las fuentes lumínicas para sacar las señales por aparte. Aquí importante, las señales pueden ir en los dos sentidos al mismo tiempo. La multicanalización WDM hace transmisión de flujos en el mismo sentido y eso hace que aumente la capacidad de enlace multiplicando el valor inicial por el número de longitudes de onda multicanalizadas. Eso quiere decir que si yo tengo solo un canal y mandaba una información, ahora si lo multiplexo por 10, voy a mandar por el mismo canal 10. La ventaja no se define solo al tráfico cruzado, sino al aprovechamiento de la misma infraestructura para soportarlo. Por ejemplo, si ocupa repetidores en el camino, esos repetidores van a repetir todos los procesos que están viniendo, porque ya en el cable, en la fibra, ya va todo en un conjunto. ¿Sí? Y eso también permite que se amplíe la capacidad de uso de todos los sistemas instalados. Tal y como ahí lo dice un ejemplo, es para maximizar los recursos. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, tiene una limitación por dispersión cromática en la fibra, se da en la máxima velocidad por portadora o la longitud de onda y no a la velocidad total del sistema. Recordemos que el espectro de luz visible, dependiendo de la longitud de onda, la parte cromática va a cambiar. Entonces, al haber varios elementos con varias longitudes de onda, y cada una tiene su propio nivel cromático, entonces vamos a tener algún tipo de limitación. Con referencia al ejemplo anterior,
Si la dispersión empieza a degradar la transmisión después de una cierta distancia, por ejemplo, y trabajando a 2.5 GHz para un enlace de 4 portadoras, la degradación será aproximadamente la misma, dada la cercanía entre las longitudes de onda, aunque la velocidad de transmisión real es de 10 gigas. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos una velocidad de transmisión de 10 gigas, pero la pérdida se va a mantener similar porque las portadoras van a mantenerse van a tener variaciones, pero nos van a permitir estar, por decirlo así, dentro de un mismo espectro. El formato de modulación de las señales no necesita ser el mismo. Si se aplican flujos de información en sentidos opuestos, aumenta la flexibilidad del sistema. Otra desventaja son las pérdidas, y las pérdidas vienen intrínsecas a los elementos ópticos selectivos de filtrado por absorción o por reflexión, y también por pérdidas de acoplamiento entre la fibra y los elementos de filtrado. Aún así, hay que tener en cuenta que ese sistema WDM es superior en rendimiento con respecto a uno TDM. El uso de esta técnica se va extendiendo cada vez más por las ventajas que nos provee. Además, se puede realizar conversiones de sistemas TDM a VDM con relativa facilidad, ya que pueden utilizarse parte de la infraestructura en TDM y otra parte en WDM según sean las necesidades. Finalmente, dentro de las desventajas está la degradación por sensibilidad del receptor a causa de la diafonía óptica entre canales, causada sobre todo por la superposición de los espectros de las fuentes usadas. O sea, el ancho espectral no es exactamente el monocromático y variaciones en la longitud de onda central debidas a la temperatura. Es muy importante tener claro que al no ser monocromático, lo que está viajando por la fibra, eso ocasiona una degradación en la señal. Ahora, otros sistemas de comunicación óptica. Bueno, tenemos el sistema infrarrojo, es uno de los sistemas más viejos, más conocidos, más tradicionales. Este sistema lo tenemos constantemente en las casas, por ejemplo, porque lo tenemos en todo lo que son los controles remotos y en otras aplicaciones cotidianas. Es importante tenerlo presente, aunque no sirve para una comunicación a larga distancia realmente, pero es una mayor longitud de onda de luz visible, pero menor que que la de las microondas. O sea, que recordemos que las microondas son radioenlaces. Tiene una menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. O sea, recuerden que es infrarrojo, está por debajo del rojo, entonces no lo podemos ver, salvo que usemos algún elemento que nos lo permita ver. La longitud de onda está entre los 700 nanómetros y 1 milímetro. Las comunicaciones que nos permite el infrarrojo, por ejemplo, las utilizamos en los receptores de ser capaz de separar la señal real de otras comunicaciones de infrarrojo. Eso es uno de los elementos que tenemos o que nos da problema con trabajar con infrarrojos. Los receptores deben ser muy sensibles y el inconveniente de ser cegados por radiaciones naturales. Esa es una de las dificultades para poder usar elementos de infrarrojos, pero tiene una calidad interesante. Los infrarrojos tienen la oportunidad de rebotar, entonces pueden ser utilizados para detección de objetos, y esa es una de sus mayores cualidades, y de estas se utiliza mucho y es lo que más se explota en la industria. Otra tecnología que hace unos años se habló de ella, se empezó a escuchar, es la tecnología LiFi. Es una alternativa al Wi-Fi que permite comunicarse en una red de manera inalámbrica y bidireccional a través de una luz LED. Destierra, por lo tanto, la transmisión tradicional en radiofrecuencia. Ok, aquí es muy importante entender que esos experimentos, que de hecho los hicieron en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, por un señor llamado Harald Hans, ha desarrollado una tecnología mediante la cual puede conectarse a la red. Eso tiene que ver con el envío de información a través de luz. Lo utiliza a través de emitir información a través de bombillas LED y sí tiene algunas limitaciones. En su momento, en algunos documentos, habla de que la velocidad para transmitir de datos es de 5 megabits por segundo, pero que en algún momento puede llegar a 10 gigabytes y cubrir una distancia aproximada de 3 metros. Sin embargo,
Su principal debilidad, que también se convierte en una fortaleza, es que la señal no puede atravesar paredes o objetos duros. Entonces, es para un recinto muy pequeño, entonces permite tener mayor confidencialidad de la información. También hay uno de los problemas que tiene es que si usted bloquea el paso de la luz, entonces no va a llegar la información, tal y como lo vimos en el experimento del fotófono al inicio. Vamos a apreciar un par de videos referentes a la aplicación de la tecnología LiFi, uno que nos explica qué es LiFi y otro que es de una empresa mexicana que está desarrollando algunos procesos en torno a esta tecnología.